buenas, ¿cómo están? Espero que súper bien. Mi nombre es Esteban Chervi y en este nuevo episodio de Pulsión Digital vamos a estar conversando con Daniel León. Daniel es un emprendedor peruano que antes de emprender estudió en España en distintas universidades, se capacitó y luego regresó a Latinoamérica, a Perú puntualmente, para emprender. Allí fundó Podcast, que es una empresa de servicios de producción y edición de podcast que sirve a clientes en distintos países del mundo. Sin más, avanzamos con el episodio de hoy. Este podcast es auspiciado por Neolo. Si en algún momento quieres alojar tu sitio web en servidores rápidos que funcionan las 24 horas, deberías pensar en elegir a Neolo. Sé que existen muchas empresas de web hosting en Internet, pero Neolo, que es la empresa que fundé en el 2002, te ofrece tres motivos muy distintos a la mayoría. Tu sitio web cargará súper rápido. El soporte técnico contesta 7 de cada 10 consultas por ticket en menos de una hora. Y además te brinda 30 días de garantía de reembolso de dinero si el servicio no te funcionara. Adicionalmente, si tu sitio web funciona con WordPress, siempre habrá un especialista para ayudarte en lo que necesites. Pulsión Digital está alojado en Neolo, mi sitio web personal está alojado en Neolo y también los sitios web de más de 10.000 clientes de más de 70 países. En Neolo, además, compensamos la huella de carbono plantando un árbol por cada nuevo cliente. Y nuestro equipo trabaja 100% remoto desde el 2014, permitiéndonos de esta manera elegir al mejor equipo sin importar su ubicación geográfica. Si entonces eliges suscribirte a Neolo con el código Pulsión Digital, tendrás un interesante descuento inicial. Te esperamos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Esteban, ¿qué tal? Muchas gracias por acá, bien, ¿tú qué tal? Bien, fantástico. Un día un poquito nublado hoy acá en Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, desde donde estoy. Pero bueno, esperando a ver si viene un poquito más de temperatura, un poquito más de calor. Tengo muchos amigos en otras latitudes y veo que están con mejor clima. Así que bueno, un poco ahí esperando ese momento. Ahí, ¿cómo vienen? ¿Dónde estás vos? Bueno, yo estoy en Lima, bueno, en realidad en las afueras de Lima, en una zona, como decir, donde comienza la sierra de Lima, que se llama La Molina, y por acá felizmente hoy día nos ha tocado sol después de una semana de un frío muy intenso, así que muy agradecido por el clima de hoy y espero que pronto pues mejore el clima también por allá. Totalmente, sí, sí. Bueno, después queremos una foto ahí de si hay sierras, si hay montañas, si de algo lindo que tengas. Esperamos la foto y lo retuiteamos desde Pulsión Digital. Buenísimo, buenísimo, de todas maneras. Genial. Bueno, vamos a empezar a meternos de lleno en todo esto, en tu experiencia, en las cosas que has hecho. Contanos quién sos, qué haces, a qué te dedicas. Para hacerlo resumido, mi nombre es Daniel León, soy limeño, soy, digamos, productor musical, ingeniero de sonido, músico, emprendedor y padre de 3 hijos, esposo agradecido por la paciencia de mi esposa y por todo el apoyo también que me ha brindado en estos años en los que he estado pues desarrollando mis emprendimientos, ¿no? Y también Sí, básicamente eso, ¿no? Soy una persona que le encanta, soy un apasionado de la música, siempre ha sido mi pasión, bueno, cuando ya descubrí más profesionalmente el tema de sonido, también me cautivó y en general el tema de emprendimientos, empresas, negocios, me encanta, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con eso me fascina. Pero claro, desde mi propia profesión le he dado mucho más énfasis al tema musical y tema de sonido, ¿no? ujú. ¿Y qué fue primero, digamos, tu faceta como emprendedor o como ingeniero de sonido? En realidad empecé primero como músico. Yo tuve unos años en los cuales no me terminaba de convencer, digamos, de seguir mi pasión por la música o por el sonido y estuve unos años estudiando economía, que de hecho me gustó bastante, pero
finalmente decidí dejarlo para estudiar música e ingeniería de sonido, y es ahí donde me mudé a España, ¿no? Yo estudiaba en Lima, me Ujú, mudé a España y es ahí donde empiezo realmente, ya estaba metido en música en Lima mientras estudiaba la carrera de economía, pero fue allá donde me dediqué de lleno, ¿no? Y para mí fue una época bien, bien bonita porque pude, pues, estudiar música, trabajar en audio y además en un lugar tan multicultural y tan lindo como es Barcelona, ¿no? Y, bueno, de otros lugares de España que me parece un país hermoso. Entonces fue ahí que incursioné en la música. Yo era guitarrista, bueno, soy guitarrista, en ese momento pues de alguna manera llevaba la carrera de música moderna con la especialidad de guitarra eléctrica y tocaba en distintas bandas, ¿no? Tocaba en bandas, ujú. varios estilos, ¿no? Varios géneros, y en paralelo empecé a incursionar en lo que era producción o grabación. Entonces, un poco que en las bandas en las que estaba trabajando como músico, trataba de aprender el tema de sonido, ¿no? Un poco de sonido en vivo, un poco de grabación, un poco de producción, y en un punto dije, oye, creo que lo de producción me va mejor o me gusta más, me llena más que estar tocando todo el día guitarra, digamos, ¿no? Claro. Entonces ahí bueno, decidí estudiar ya la carrera de ingeniería de sonido enfocado en producción musical y bueno, ahí fue que terminé pues un poco de consolidarme como ingeniero de grabación, productor musical, haciendo ya unos proyectos de disco. ¿Seguías en Barcelona? Sí, eso fue en Barcelona. Digamos que en los últimos 2 años fui de alguna manera reduciendo los proyectos en los que estaba, los que más potencial le veía y además para tener más tiempo, digamos, para graduarme, ¿no? Entonces, estos proyectos finalmente pues se consolidaron y sacaron sus primeros álbumes y pude pues ser el productor musical en esos proyectos y digamos que ¿Cómo decidiste con qué proyectos continuar y cuáles reducir? Porque ahí hay un punto, me parece que es importante, y es que muchas veces a muchas personas nos pasa que nos entusiasmamos con distintos proyectos, pero después llega un momento en el que no tenemos tiempo para todo y tenemos que elegir con cuál continuamos y cuál le ponemos pausa o stop o directamente lo quitamos. Entonces, ¿cómo hiciste para decidir con cuál seguir adelante? Sí, súper buena pregunta. Sí, de hecho eso es una disyuntiva que nos acompaña siempre, ¿no? Y hasta ahora me pasa. Pero en ese momento, por ejemplo, bueno, como yo te comentaba, estaba yo estudiando música y luego decidí estudiar también ingeniería de sonido y en un momento, en un periodo, estuve llevando las 2 carreras al mismo tiempo y además, pues, estaba en las bandas, ¿no? Y en ese momento me parece que estaba en 4 proyectos, o 4 o 5 proyectos. Entonces, lo que tuve que decidir fue, básicamente dije: "A ver, ¿qué proyecto más allá?". O sea, obviamente tenía que de alguna manera motivarme el proyecto, artísticamente, pero más allá de esa motivación, ¿cuál proyecto tiene, digamos, más potencial de concretarse?, ¿no? Porque estamos hablando de un momento en el que yo estaba todavía terminando la carrera de música, terminando la carrera de sonido, y estábamos como en el límite entre, digamos, amateur y profesional, ¿no? Entonces, muchos proyectos Sí. estaban ahí, ¿no? En el medio, ¿no? Y, digamos, tuve que decir, ya, mira, este proyecto no tiene todas estas características, pero, digamos, como no hay un líder claro, es evidente que esto no va a llegar a nada, ¿no? Y yo, porque no tengo tiempo, tampoco voy a ser el que lo lidere, ¿no? Entonces ya ese, chao, ¿no? Se va. Pues ese otro proyecto, digamos, tal vez tiene un líder claro, pero no necesariamente yo tenga tanto espacio donde pueda desarrollarme como músico o como ingeniero de sonido, ¿no? Entonces, chao, ¿no? Entonces, al final, me quedé con los 2 o sea, que en los 2, por ejemplo, tenía bastante espacio para desarrollarme tanto en lo musical
como en lo, digamos, técnico en cuanto a la producción, ¿no? Los dos, y además, algo muy importante, ¿no? Me sentía muy cómodo con esos equipos, ¿no? Había logrado en ambos casos una muy buena relación con prácticamente, digamos, con todas los integrantes de las bandas, ¿no? Y sobre todo con el líder de cada una de ellas, ¿no? Entonces, Los vínculos ocuparon un rol importante, pero también elegiste los proyectos que, digamos, tenían condimentos que tenían que ver con lo que vos querías hacer a futuro, ¿no? O sea, los que te permitían dedicarte como más a lo que tiene que ver con la producción, ¿no? completamente, así fue, así fue. ¿Y cómo empezaste a hacer entonces ese, bueno, ahí me empezás a contar, ¿no? Cómo empezaste a hacer el cambio de la parte de ser como más músico, ¿no? A una parte más de producción, ¿no? Ujú. Y hubo un momento en el cual ya dijiste, bueno, ahora sí me dedico 100% a lo que es producción. Sí, sí llegó ese momento, pero llegó tal vez un poco después, ya cuando termino mi carrera, ¿no? de sonido, llega un punto en el que decido ya regresar a Perú. Bueno, y también como antesala a eso, como un previo a eso, cuando yo decido irme a España a desarrollarme como músico, como productor, siempre tuve el deseo o sea, de irme para regresar y fundar una empresa relacionada con la música y con el audio, ¿no? Ese era como el plan, ese siempre fue el plan. Eso es lo que me parece bien gracioso, ¿no? Que cuando decidí, pues, ¿no? La clásica de no dejar la carrera de economía o administración para dedicarse al sueño y poner ¿no? su estudio de grabación, ¿no? Es un sueño que muchos hemos tenido. Entonces, el sueño siempre era, ya, voy a ir a estudiar a España, voy a ir a desarrollarme como músico, como productor en España, para regresar a Lima, a Perú, y montar mi negocio de música, mi estudio, digamos. Entonces, yo finalmente lo evalué ya en este punto que te digo, terminando la carrera, vi que las oportunidades de trabajo no estaban tan interesantes allá en España en ese momento, pues estábamos en la época de crisis, 2012, más o menos, sí, el 2012, y dije, Sí, bueno, vamos a aprovechar en ese momento, también simultáneamente por acá en el Perú, era todo lo contrario, ¿no? Nosotros veníamos pues de un auge económico, digamos, ¿no? Le decíamos una bonanza económica que pues el Perú en general estaba creciendo muchísimo, tuvo unos años muy buenos, entonces yo decía, era algo bastante obvio, ¿no? Decía, pucha, estoy acá en España, venimos de crisis estamos en crisis hace como, digamos, 5 o 4 años, ¿no? Prácticamente toda la etapa que estuve en España fue la crisis inmobiliaria, y sí. en Perú, paradójicamente, pues, cuando yo me fui, por un lado, la economía, pues, siguió despegando, ¿no? Y tuvo unos años excelentes en cuanto a crecimiento de PBI, de industria, en general. Y por otro Ujú. lado, digamos que el mercado musical y todo lo relacionado con lo artístico también tuvo un pequeño, digamos, un pequeño impulso porque se crearon facultades de música que no habían, se desarrollaron las carreras técnicas de sonido, ¿no? Hubo también un desarrollo interesante en ese sentido. Entonces dije, oye, estoy acá y allá está sucediendo un montón de cosas muy buenas, entonces mejor regreso con lo que he aprendido acá, ¿no? Con mi experiencia de acá, y lo monto allá, ¿no? Entonces, sí, para llegar a tu pregunta, fue en ese momento en que decidí, pues, ya crear la empresa, ¿no? Palca Producciones fue la empresa que fundamos en ese momento. A los meses, bueno, sí, al medio año de regresar a Lima, Sí. y en ese momento, digamos que cuando ya me pongo a construir el estudio, diseñar y meterme lleno al negocio, básicamente dejo la faceta, digamos, de músico
para ponerme la gorra de productor, de ingeniero y de emprendedor, Sí. ¿no? Y ahí, bueno, me gustaría que nos detengamos un momento y tengo algunas preguntas. La primera pregunta es, con sinceridad y honestidad brutal, digamos, ¿no? ¿Considerás que realmente te sirvió haber estudiado en España para poder emprender después en Perú? Sí, definitivamente. Yo creo que sí. O sea, lo que sí creo es que no era indispensable, ¿no? He podido emprender antes de irme a España, pero Sí. yo creo que lo que más allá de que definitivamente, en Barcelona, pues, estuve expuesto, pues, a una cantidad increíble de cultura, ¿no? No solo de música, sino todo tipo. Es muy cosmopolita, ¿no? Barcelona, bueno, muchísimas ciudades europeas, pero de pronto vas a tomar una cerveza, unas cañas, ¿no? Como dicen, o a tomar un café a algún lugar y mirás en las mesas de alrededor y hay personas que son de todos los países, ¿no? O sea, eso es impactante, es algo que no ocurre en Latinoamérica. Completamente de acuerdo. O sea, yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Y sobre todo por el tipo de emprendimiento que finalmente, ejecuté o planeé, ejecuté, porque, em, digamos que cuando yo salgo del Perú, básicamente tenía la idea de montar un estudio de grabación, dedicarme a grabar música, etcétera. En esa época yo tenía ciertas influencias de cierto tipo de música, ¿no? No, o sea, no era tampoco algo muy, escueto, pero definitivamente esto se amplió de una manera enorme cuando estuve en España. El hecho, como tú dices, ¿no?, de estar en una ciudad tan cosmopolita, me introdujo tantas nuevas músicas, ¿no? Y por otro lado, el hecho de estar fuera, que ese es otro elemento importante, el hecho de estar fuera del Perú tanto tiempo me hizo, extrañar mucho mi propia cultura, ¿no? Mi propia cultura, musical, gastronómica, etcétera, ¿no? De la misma sociedad. Me hizo realmente, pues, darle un nuevo aprecio o tener un nuevo aprecio por lo que era mi propia identidad, ¿no? Mi propia, cultura. Entonces, finalmente, la empresa que yo termino fundando, o la idea de negocio era, y todavía es, hacer un sello relacionado con la música peruana, con un enfoque, de lo que se conoce como world music, ¿no? Las músicas del mundo. Y básicamente la idea es, por un lado, ¿no?, encontré ese amor por la música del mundo, por músicas de todos los países, de todas las culturas, encontré ese amor, o de alguna manera se desarrolló muchísimo, ya lo tenía, pero se desarrolló de una manera enorme. Y por otro lado, también me di cuenta, oye, la música peruana y la música latina, o de cada país de Latinoamérica, también tiene una riqueza tan grande que está Sí. completamente a la par digamos, no sé, música, de África, o música, pues, ¿no? La música que de alguna manera está mucho más en vitrina dentro de este circuito de world music, ¿no? Entonces, un poco esa fue yo creo que el gran diferencial o sea, de haber estudiado y trabajado allá tanto tiempo versus no haber ido, ¿no? O sea, tal vez probablemente, si no hubiera viajado, no o sea, yo creo que no, el concepto no hubiera sido ese, hubiera sido otro, no sé cuál, pero, probablemente no ese. Claro. Qué importante a veces, ¿no? Digamos, hace falta moverse del lugar en el que uno está para darse cuenta, respirar el mismo aire, caminar las mismas calles, escuchar las mismas voces, ver las mismas tiendas, comer la misma comida, ¿no? Es como que hay que introducirse en la cultura directamente y eso solo se logra estando, ¿no? Estando presencialmente, hay que estar presencial. Remotamente, digamos a distancia, quizás no, hoy no estarías haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Digo, si no hubieras ido a España, si no hubieras hecho todo este recorrido, todo este camino. Así que es súper interesante. Y como pensando un poco en la audiencia, ¿no? Que quieren emprender, hay personas que quizás han viajado, otras que no han viajado, no importa. Lo importante, digamos, me gustaría que hablemos un poco sobre bueno, ¿qué recomendaciones podés dar a la hora de empezar a trabajar, ¿no? De forma independiente. Bueno, vos creaste tu consultora, ¿no? Tu productora, perdón. Digo consultora porque me imagino que también hay
digamos, a tus clientes también te deben preguntar bastante, ¿no? Te deben consultar bastante y también los tenés que asesorar, que no debe ser simplemente, bueno, vamos a producir, ¿no? Sino que también a veces es necesario este ida y vuelta previo y ahí es donde vale tu experiencia y esa experiencia que es única. Entonces, ¿qué recomendaciones podés darle a la audiencia que quiere emprender, que quiere iniciarse por su propia cuenta, e inclusive para quienes ya están emprendiendo, ya tienen una marca, ya tienen un negocio? ¿Cuáles fueron algunos desafíos y cómo los fuiste superando? De alguna manera uno tiene un plan, ¿no? Uno tiene un plan, o uno tiene una, digamos, un objetivo, una meta, una idea de lo que quiere hacer o a dónde quiere llegar. Yo creo que es importante, por un lado, ser flexible, cómo, cómo vas a llegar, ¿no? Porque en el camino te vas a encontrar con mil obstáculos. Ser resiliente al cambio, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, muchos lo estamos, la mayoría nos estamos teniendo que adaptar a un cambio muy grande en este momento y estamos aprendiendo, ahora es una palabra que se ha puesto muy de moda, ¿no? La resiliencia, pero digamos que fue una de las cosas que aprendí en momentos en los cuales el negocio pues tuvo que dar cambios dramáticos, ¿no? Em, y tal vez algo bien importante es, yo creo que es algo tal vez más práctico, ¿no? Y de hecho mucha gente lo recomienda, es elige bien a tus socios, ¿no? No necesariamente, y lo digo con toda la buena onda del mundo, porque de hecho los socios, todavía trabajo con socios en algunos de mis emprendimientos y a todos les tengo un súper aprecio y en algunos casos he tenido que pues desvincularme de algunos proyectos o socios que se han desvinculado de mis proyectos. Y yo creo que no es suficiente que haya una química amical o tal vez como que haya una afinidad necesariamente respecto a una idea de negocio, ¿no? Para que necesariamente esa persona o esas personas se conviertan Sí. o tengan las características de ser un buen socio para uno, ¿no? ¿Y cuáles son, digamos, las características o qué es lo que sí mirarías Ujú. a la hora de elegir un socio? Bueno, hay yo creo que muchísimas. Creo que es bien importante el fit, ¿no? Digamos, eh, uno en cuanto a perfil, ¿no? Obviamente, pues, puede sonar bastante obvio, pero digamos que, mm, o sea, si tú eres bueno, digamos, en mi caso, no sé, por decir algo, soy bueno produciendo música, ¿no? Pero digamos que no soy tan bueno haciendo diseño gráfico, por poner algo así muy técnico, y para este negocio es importantísimo esas dos actividades, un buen socio, en el caso de que no pueda contratar a un diseñador gráfico, tendría que tener estas habilidades, ¿no? Entonces, de alguna manera que te complementes en varios aspectos, ¿no? Ahorita te lo estoy diciendo de manera bien simple, pero creo que esa es un análisis bien profundo y también me parece que tiene que haber una equidad en cuanto al aporte en todo sentido, ¿no? Digamos, de tiempo, de capital, de expertise, ¿no? Tiene que haber cierto balance, ¿no? Si es que tal vez una persona no tiene tanto capital para invertir, pero lo va a invertir con más tiempo y con más expertise, tiene sentido, ¿no? Pero si realmente no tiene el Sí. tiempo, pero no tiene el capital, obviamente, pues no te está favoreciendo en nada. Y un poco para terminar de responder esta pregunta, me parece que algo bien importante es medir las expectativas o tener bien claras las expectativas de todas las partes, ¿no? Porque a veces, y creo que ahí algo, por ejemplo, que he aprendido muchísimo y que todavía sigo trabajando mucho para desarrollar es el tema de comunicación, ¿no? Comunicación clara, asertiva, ¿no? Pero empática y todo, porque realmente pues uno a veces o las personas solemos en algunas ocasiones a interpretar o asumir, ¿no? Pero
cada persona pues viene o sea, piensa distinto, tiene una experiencia distinta, una historia, etcétera. Y si las cosas no se ponen claras y las expectativas no están claras y no están alineadas, eventualmente van a haber problemas, ¿no? Una persona puede esperar que como, digamos, es tu pasión y por ponerte algún ejemplo así muy simple, muy simplista, vas a romperte el lomo de lunes a domingo en este proyecto, pero tú quieres tener un horario de oficina, o cosas así, ¿no? O sea, si es que, y también muy importante, el papel manda, ¿no? Si es que realmente no lo puedes plasmar en un documento eh, o de alguna forma que quede muy claro y que no quede espacio de interpretación, ¿no? En los acuerdos importantes, si es que no hay esto, es muy probable que eventualmente hayan malos entendidos o hayan conflictos, ¿no? Entonces, eh, creo que eso también es fundamental, ¿no? Pero son muchos elementos, pero básicamente es uno de los consejos que en algún momento me dieron y hasta ahora lo recuerdo, ¿no? Qué importante es elegir Sí. a buenos socios, ¿no? Y la expectativa también que tenga cada uno del emprendimiento, ¿no? Porque es importante estar alineados en ese sentido. De pronto, que los dos socios tengan ganas de crecer, que quieran crecer, por ejemplo, cuánto quieran crecer, qué estén dispuestos a sacrificar, a dar, ¿no? Me parece que eso es importante. Las formas también, mantener una comunicación fluida, digamos, son muchas las cosas y meterle, ¿no? Y que los dos tengan, cada uno le dé espacio al otro para meterse también. También elegir, digamos, entre comillas, las batallas, ¿no? Hay algunas que es mejor entregar en pos de otras, digamos. Hay mucha cuestión política en el medio, mucha cuestión de saber negociar, de saber pedir, de saber conceder. Es una parte compleja, pero bueno, hay como un dicho, ¿no? Que dice eh, que si uno quiere avanzar rápido, que hay que hacerlo solo, pero si quiere llegar lejos es más fácil acompañado, ¿no? O acompañada. Entonces, ahí es como también un punto. Y bueno, para poner un poco más sobre la mesa, digamos, y que esté más claro, ¿qué es lo que hacen ustedes actualmente en tu empresa? ¿A qué tipo de clientes les brindan servicios y cómo les está yendo? Ujú. Buenísimo. Bueno, básicamente la empresa que actualmente estoy de alguna manera más activo, digamos, porque la que te comento de música sí operativa, es una empresa que ya de alguna manera tiene cierta trayectoria, pero digamos que el engreído, ¿no? del momento pues es Palcast, ¿no? Que básicamente es una productora y una agencia de podcast en el que nosotros brindamos el servicio de asesoría, producción y distribución, digamos, más que distribución, promoción de podcast. Entonces, nosotros como productores, ¿no? Lo que hacemos es, de alguna manera, sentarnos con el cliente, ya sea una persona natural o una empresa, y, no sé, ahondar en sus necesidades y según eso, pues, apoyarlos, ¿no? Eh, Porque hemos encontrado que, sobre todo localmente, todavía hay una falta de conocimiento o el podcast realmente todavía no ha calado tanto, ¿no? Pero sin embargo, está despertando cada vez más interés. Muchas empresas y muchas personas están interesadas o quieren hacer podcast, ¿no? Entonces, pero de alguna manera no tienen del todo claro qué conlleva, ¿no? Hacer un podcast y qué es necesario para hacerlo. Entonces nosotros entramos ahí, ¿no? De alguna manera la empresa tiene la misión de dar a conocer más esta herramienta que consideramos que es fabulosa para muchas. Sí. Tiene muchos beneficios y en pues compartir, ¿no? Los beneficios del podcasting y también del consumir podcast de alguna manera nos encontramos con las necesidades más importantes, o sea, lo que está buscando en este momento este mercado que te comento que es joven, ¿no? Digamos, localmente en Lima. Igual atendemos
a todo el, no sé, todo cliente de habla hispana, porque es un negocio Sí. digital. ¿Para qué tipo de cliente es el servicio que ustedes ofrecen y cómo lo cobran? Digamos, ¿cobran un fee mensual? ¿Es en función de la cantidad de trabajo? ¿Cómo se ofrece el servicio? Claro. Bueno, tenemos dos tipos de cliente, ¿ok? Por un lado está el cliente podcaster, una persona natural, un emprendedor, digamos, alguien que está pues trabajando su marca personal, o digamos, quiere tener mayor presencia en redes, ¿no? ¿No? Quiere reforzar su imagen de marca, la imagen de marca de su emprendimiento, ¿no? Y por otro lado, pues están las empresas, digamos, medianas y grandes, ¿no? Entonces, en ambos casos, nosotros ofrecemos un servicio, digamos, más de consultoría, slash asesoría, en el que es un servicio personalizado que digamos, según la necesidad de cada cliente, ¿no? Por ejemplo, una empresa que necesita, últimamente estuvimos trabajando para una empresa, digamos, grande, una empresa de logística, que por su característica necesitaba hacer un podcast interno, ¿no? De comunicación interna para llegar a toda su organización, que estamos hablando de aproximadamente unos 8.000 o 9.000 trabajadores. Entonces, pero claro, estas personas no necesariamente estaban todas en oficina, solo un 20% estaban en oficina y las demás personas, digamos, estaban en los almacenes o en el transporte, ¿no? Entonces, lo que ellos querían era un método muy eficiente para poder comunicar los mensajes de sus líderes a toda la organización, ¿no? Y sobre todo en este último periodo del COVID, ¿no? Poderles transmitir esa Sí. cercanía, esa tranquilidad de sentirse pues conectados con su CEO, conectados con sus VPs, ¿no? Entonces, ellos tenían ya una iniciativa, o sea, ya habían empezado el podcast, pero ellos no necesariamente tenían el área de producción, porque definitivamente pues eso no no es el día a día de la empresa, y eso lo ejecutaba el área de comunicación interna, ¿no? Y lo estaban haciendo o sea, lo estaban haciendo bastante bien. La idea desde el punto de vista de comunicación está muy buena, pero ya desde el punto de vista técnico estaban teniendo bastantes problemas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos con ellos fue darles una Ujú. asesoría, ¿no? En este caso fue una asesoría de un mes, ¿no? Y ahí se le cobró un fee mensual, ¿no? Básicamente nos reuníamos una vez por semana, ¿no? Con la persona o con las personas que estaban encargadas de la producción y en la ideación del proyecto. Y lo que hacíamos era, bueno, escuchábamos su material, ¿no? Lo revisábamos, lo analizábamos y pulíamos en todas las etapas, ¿no? Digamos que tenían algún problema en grabación, ¿no? Entonces les hacíamos las recomendaciones para que mejoren esa parte de grabación. Veíamos que también tenían eh, algunos problemas en la implementación, ¿no? No estaban utilizando el software adecuado, ¿no? Entonces, dentro de con lo que ellos contaban, porque contaban con, digamos, con un plan de empresa de Adobe en el cual Sí. podían acceder al software adecuado, simplemente que no lo tenían en cuenta, ¿no? Entonces, ¿no? Ese tipo de input con la finalidad de elevar la calidad de su podcast, ¿no? Entonces, se tuvo esa asesoría y en un mes, pues, digamos que el podcast se elevó, digamos, por ponerlo en números de un regular, pues, de un 5 a un 9, ¿no? O a un 8, digamos, si no queremos ser un poco más, no tan. Me lo estás vendiendo bien. Dale, sigamos. Claro, pongamos que, ¿no? Que se pudo, ellos quedaron contentos, ¿no? Y definitivamente, pues ahí quedó la semilla para el caso de que ellos necesiten, pues, o sea, llevarlo a otro nivel, ¿no? Ya está, pues, el contacto y saben que, pues, la disposición estaba para atenderlos a ellos, ¿no? O sea, para resolver todas sus dudas, ¿no? ¿Y es conveniente, digamos, cuando uno quiere empezar un podcast, empezar con una productora o puede empezar por sus propios medios y después pasar a una productora con el tiempo? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que depende, ¿no? Depende si tú tienes el tiempo, o sea, digamos, una persona tiene el tiempo, está tranquilo con la idea de empezar con un nivel de calidad, ¿no? No necesariamente alto al principio e ir mejorando poco a poco. Tranquilamente puedes hacerlo tú mismo, ¿no? O darte el tiempo de estudiar o investigar mucho en internet y comprarte algunos equipos. Tienes que dedicarle tiempo, ¿no? Entonces, es que es un trade-off, ¿no? Es un trade-off. Si quieres hacerlo rápido, barato, de calidad, creo que hay como un límite, ¿no? Hay un límite, pero si es que, por ejemplo, tú ya tienes tus redes moviéndose, ya tienes tu blog con un buen contenido, tu Instagram que no estás ofreciéndole a tu audiencia un contenido ya con un nivel de calidad, ¿no? Em, Creo que no es tan buena idea ofrecerle a la par un podcast de calidad baja, ¿no? Porque eso va en detrimento de tu propia marca, ¿no? Entonces, si es que tienes ese presupuesto, yo creo que sí vale la pena contratar una productora. Ahora, si eres una persona que está empezando, ¿no? Y que quieres probar en el podcast, tranquilamente lo puedes hacer tú mismo, ¿no? O sea, hay software gratuito, puedes grabar desde tu celular, desde un smartphone. Yo creo que las dos, o sea, según el objetivo del podcast, ¿no? O sea, pero en la medida en que tú quieres un podcast profesional, o tienes que contratar a un profesional o a una productora, o tienes que tú ponerte a hacer la tarea y comprarte tu micro, comprarte tu software, comprarte, ¿no? Todo lo que requiere, pues, la producción de un podcast, digamos. Daniel, muy interesante, bueno, todo lo que estuvimos charlando, tus recomendaciones, tu historia. Está muy bueno porque, bueno, estuvimos haciendo como un recorrido, como empezaste en realidad estudiando y después implementando, creando una marca, creando una empresa, ofreciendo un servicio y es un poco la historia de todos, ¿no? Todos en algún momento tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos y después dar el salto. El salto a la implementación, a lo real, a lo concreto. Así que es un poco eso lo que venimos a transmitir, ¿no? La importancia de prepararse, de educarse, de aprender para después poder ejecutar y poder, bueno, ofrecer lo que uno sepa hacer, ¿no? Eh, para cerrar, algún consejo breve o recomendación para quien, bueno, quien tenga ganas de tener un podcast y, bueno, y piense en algún momento en llevarlo adelante. Bueno, sí, si me pides un consejo, yo creo que antes de la calidad, antes de la producción, tiene que haber contenido, ¿no? Y es algo que lo he conversado ya con varias personas y es súper importante que, pues, que tengas ese contenido, digamos, único o especial, ¿no? O sea, no necesariamente único, pero que tú lo puedas transmitir con pues, digamos, con eficacia y que hables de, ¿no? Que se note que estás hablando de algo que sabes, que te gusta, que te apasiona, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente es ten el contenido antes de producir, ¿no? Si no, no tiene ningún sentido. Y cuando ya lo tienes, pues, dependiendo de cuánto tiempo dispongas, eh, puedes irlo ejecutando, o puedes, mejor dicho, irlo puliendo en el camino. No necesariamente tienes que ir de nivel, ¿no? O sea, desde el inicio, o sea, mejor dicho, me corrijo, en el primer episodio, pues tener un podcast mega producido, ¿no? Nivel Estados Unidos, no va a ser así, pero puedes ir poco a poco puliendo tus habilidades en grabación, en edición, en postproducción y eventualmente tener un podcast, perdón, medianamente bien producido. Y como algo también importantísimo es escucha mucho podcast, ¿no? Escucha mucho podcast, escucha diferentes o nútrete también de otros formatos para que tengas en cuenta también qué cosas hay además del podcast, ¿no? Digamos, YouTube, redes sociales, ¿no? O sea, yo creo que podría quedarme hablando un ratazo porque son muchas cosas a tener en cuenta, pero si me das a elegir 3 son esas 3 que te he comentado. Bueno, súper agradecidos. De vuelta, bueno, muy contentos de que hayas participado en este episodio de hoy.
Para la audiencia, si te quieren contactar, te quieren consultar algo, ¿por dónde lo pueden hacer? Claro que sí. Bueno, nos pueden encontrar como en todas las redes sociales, digamos, Instagram, LinkedIn y Facebook, como Palcast Podcast, ¿no? @Palcast Podcast todo junto. Y bueno, a mí personalmente me pueden encontrar como De León Sound Producer, ¿no? Esa es básicamente mi marca personal y estoy principalmente en Instagram y ahí también me pueden encontrar en mi lado más musical, digamos, ¿no? Excelente, excelente, bueno, fantástico. Ahí ya acabo de subir una historia en Instagram, te etiqueté y también a Palca, así que espectacular. Bueno, Daniel, de vuelta, muchísimas gracias. Seguro que a la audiencia va a saber aprovechar estas recomendaciones y bueno, por haberte conocido un poco más, entrar en contacto contigo. Así que gracias de vuelta y bueno, seguramente estaremos produciendo algún otro contenido juntos en el futuro. Espero que sí, Esteban. No, mil gracias a ti, de verdad que, bueno, muchas gracias por la invitación. Ha estado súper entretenida la conversación, se ha pasado rapidísimo, no me he dado ni cuenta. Y nada, de nuevo agradecerte, agradecerles al equipo, a ti y al equipo de Pulsión Digital por haberme contactado. Un gustazo realmente y definitivamente seguiremos en contacto. Totalmente. Abrazo grande, muchas gracias, nos encontramos la próxima.